SER Podcast. A menudo la comunidad científica nos sorprende con grandes avances y titulares impresionantes, pero no sabemos demasiado de cómo los científicos han llegado hasta ellos. En La Ciencia intentamos despejar ese camino junto a Pere Estupiñán y Javier Sampedro. Los escuchamos. Javier Sampedro, Pere Estupiñán, buenos días. Hola Lourdes, hola Pera, ¿cómo estáis? Muy bien. Encantada de estar con vosotros. Pera, por cierto, ¿ya acabaste el confinamiento? Sí, ya estoy libre después de este aislamiento de 10 días. Sí. Al regresar a Buenos Aires te fuerzan a estar aislado unos días y ya puedo disfrutar de la ciudad. Perdona, que le iba a preguntar por la vacuna. La vacuna, bueno, no sé, es que es lo que hemos comentado alguna vez. Yo estoy en un cierto limbo. Es que no sé si me podré vacunar aquí o en España, porque ahora resido aquí. Es un lío. Aquí quien está, hay controversia con la vacuna, porque quien se ha contagiado de COVID es el presidente, es Alberto Fernández, y ya estaba vacunado. Con la Sputnik, ¿no? Se vacunó con la Sputnik hace 2 meses y ahora se ha reinfectado. Este era uno de los temas que os quería proponer hoy, porque también aquí esta semana se ha hablado de los 4 casos de contagio que se han registrado en el hospital de Can Ruti en Badalona de personas que estaban vacunadas. Sí. Claro. Hubo hace 2 o 3 semanas también en una residencia gallega, no me acuerdo ahora de la ciudad, que hubo contagios en la mitad de la residencia, en la mitad de los residentes se contagiaron. Ninguno tuvo una enfermedad grave, o sea, que en ese sentido la vacuna funcionó perfecta, al 100% en ese caso, pero el mero hecho de que hubiera 20 o 30 contagiados ya indica que la vacuna no está deteniendo eficazmente la transmisión, ¿no? Que es una de las grandes dudas que estamos diciendo siempre que quedan por resolver, ¿sí? Y estos casos de Badalona o el caso de argentino pueden ser, ¿no? Hombre, por supuesto no tienen ningún valor estadístico, pero es que no hemos demostrado todavía que las vacunas detengan la propagación. De momento seguimos hablando del ritmo de la vacunación, que sigue siendo muy, muy irregular entre países, y también son un poco cuestionables las decisiones sobre cómo administrar la vacuna de AstraZeneca, porque por esa disparidad precisamente, ¿no? de criterios entre países. Es que... Sí, es una locura, ¿no? En Europa particularmente. Sí. Primero que si no por encima de los 55, luego que si los 65. Luego no por debajo de los 55, porque como algunos casos de trombos venosos de estos que se han hecho muy populares ocurren en mujeres jóvenes. Entonces algunos países han decidido no vacunar a población de menores de 55. Por esa razón yo creo que la solución a este nudo gordiano es las recomendaciones de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que es una agencia que pagamos todos los países para que nos informen científicamente en este tipo de situaciones, y que es usar la vacuna de AstraZeneca para todas las edades y vacunar a la gente cuanto más rápido posible. Sí, es que haya cambios de criterio es normal, está bien. O sea, al principio no se podía hacer a mayores porque no habían datos de los ensayos clínicos en mayores, y dice, oye, pues no se hacen en mayores. Después se ve, lo que comentaba Javier, que quizás no está mal que pueda haber cambios de criterio. Lo que desconcierta es que unos países hagan una cosa, otros otra, porque entonces sí que parece que no haya un criterio claro. O sea, que el criterio vaya cambiando es bueno, pues van apareciendo datos y está bien que se vaya adaptando. Sí, pero el criterio científico. Pero otra cuestión es lo que es el criterio político, los gobiernos de los países. Claro, una cosa es el criterio científico y otra cosa es el criterio político, que es el que, digamos, está fallando porque no unifica un criterio común, ¿no? Decir, bueno, vamos a reunirnos para que no genere esta desconfianza en la gente. Exactamente. Más bien coge el criterio común y lo trocea en pedacitos para mayor confusión de la población. Oye, ya que hablabais de los riesgos de esto que se comenta de AstraZeneca, los trombos, que también es algo que planea por ahí todo
por qué con la vacuna AstraZeneca se recomienda tomar un paracetamol. Eso se suele decir también ahora que estamos en campañas masivas de vacunación. Dicen que si tomas un paracetamol antes de la vacunación evitas esos pequeños efectos secundarios, ¿no? Y dicen, si el peligro más grave son los trombos, ¿no sería más lógico recomendar una aspirina? Es que los trombos no son el peligro más grave. Los casos de trombos que ha habido son el 0,0001% de las personas vacunadas con AstraZeneca. Eso no es un riesgo grave bajo ningún criterio que lo mires. Y lo del paracetamol es simplemente porque hay reacciones alérgicas en el lugar de la inyección, que en algunos casos, en algunas personas más predispuestas, pues les puede conducir a un dolor de cabeza, un poco de fiebre. Por eso es por lo de tomar el paracetamol. Pero lo de tomar aspirina, no voy a ponerme a recetar aspirina yo aquí. No. Es verdad que la aspirina es un antitrombótico, sí, pero no quiero extender ninguna receta en este momento. Vera, no sé si quieres decir algo de esto. No, sí, todo. O sea, lo que ha dicho Javier, o sea, es para el impacto inmediato de unas horas después, pero no. Y luego otro tema que ha generado polémica a raíz de que en España se ha aprobado con retraso porque tenía que pasar doble tramitación, tramitación en las dos cámaras, obviamente se ha aprobado en Consejo de Ministros, lo de el uso de la mascarilla todo el tiempo en el exterior, en todo. Esto la gente está comentando y hablando con médicos dicen que en exterior la mascarilla, pues no, excepto que haya mucha gente, no aporta nada. No aporta nada, ¿no? Estás andando por ahí por el campo y no hay nadie en 20 kilómetros a la redonda, llevar una mascarilla es una estupidez, hablando mal y claro. No tiene ningún sentido. La mascarilla es para protegerte en lugares de interior, en lugares muy abarrotados de gente, aun cuando estén en el exterior. Pensemos en una celebración de la final de Copa o algo de eso. Claro. O en un paseo marítimo muy concurrido. O una playa muy concurrida, claro, pues es mejor guardar la distancia. Pero extender las medidas ya en vigor a toda la atmósfera del planeta no tiene ningún sentido realmente. Oye, espera. Sí, no, te iba a decir que tenías un tuit muy gracioso sobre esto. Sí. Bueno, sí, que escribí un tuit que cuando alguien te trata como si fueras idiota, no te sientas obligado a hacerle caso. Yo no dije sobre qué era, pero es verdad que lo dije en medio de... Sí. Es que yo creo que además es que tiene un efecto contraproducente estas ciertas medidas exageradas que la gente no entiende, rechaza y te hace sentir que primero que te tratan como idiotas, como si fueras, como decían en el tuit, porque es realmente... Dices, oye, y yo entiendo que a veces toca obligar y toca guiar a la población y decirle tienes que hacer, pero en temas de prohibición, temas de obligación, pues hay un puntito de libertad individual. Es un tema muy delicado a tratar, pero luego que cuando además la norma no tiene sentido, te genera desconfianza sobre el que ha hecho la norma. La gente la rechaza porque no la entiende y corre el riesgo de que te rechacen las normas que sí tienen sentido. Exacto. Como ponerse la mascarilla en otros lugares más abarrotados, ¿no? En fin, carece de sentido, no tiene ningún sentido. Déjame que... Dime. Si te tratan como idiota... No te sientas obligado a hacerles caso. Hacerles caso. Buenísimo. No, una gran frase. Bueno, que les recuerdo que si quieren hacer preguntas a nuestros científicos, a Javier y a Pera, pueden llamar o dejarnos un WhatsApp, un mensaje de audio en WhatsApp en el 638 855349 638-855349. Estamos esperando sus preguntas, sus consultas, como ha hecho este oyente a través de Twitter, con algo que se está haciendo, que es tomarse ese paracetamol antes de la vacunación, pues para paliar los posibles efectos reactivos de la vacuna. Vamos a hablar ahora de un tema que proponemos hoy, que a mí la verdad es que al conocerlo me ha flipado un poco.
Jojo, yeah, I know your name. Y es que todo lo que dice Bill Gates es digno de debate, y ahora el multimillonario está a favor de la geoingeniería solar, es decir, tapar o atenuar el sol para rebajar la temperatura del planeta. Y también esta semana la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos ha sugerido al gobierno americano que gasten $100 millones en estudiar esta posibilidad. Y yo, claro, como yo no soy de ciencias, me imagino un toldo, que ponían como un toldo sobre la Tierra para tapar el sol, o no sé. ¿Por qué están ahora los científicos tan interesados en este tema? ¿Es una locura, como yo imagino? ¿O cómo se haría? ¿Es algo que es posible? Una locura, o sea, es un planteamiento. Claro, la manera como sería con aerosoles, no con un toldo, pero pones en la atmósfera. Pequeñitos toldos de 100 micras. Wow, tolditos. Son como sombrillitas de 100 micras cada una. Sí. Esto cuesta hacernos a la idea, cuesta entenderlo. Bueno, la cosa es que, en fin, dado que no hemos logrado doblegar las emisiones de CO2, que el calentamiento campa por sus respetos y que estamos empezando a notar los efectos, pues claro, hay iniciativas científicas que Bill Gates recoge en sus recomendaciones, ¿no? Lo que tiene está muy bien asesorado, ¿no? Y claro, si no puedes hacer nada, lo podríamos llamar el efecto fabada, ¿no? ¿Cómo? Tú te estás comiendo una fabada a pleno sol en el mes de agosto en una dehesa de Toledo. Pues puedes hacer dos cosas, o te empiezas a encontrar muy mal, claro. Puedes hacer dos cosas, o dejar de comer la fabada, que es lo que hemos intentado hasta ahora, ¿no? Dejar de quemar combustibles fósiles, o irte a la sombra y acabarte la fabada. Que, pues, si no logramos doblegar las emisiones, vamos a necesitar medidas paliativas como las de geoingeniería, ¿sí? Evitar que tanta radiación solar llegue a la Tierra. Qué triste tener que llegar a esto, ¿no? Y no ser capaces de cambiar el modelo. Es horrible. Dejar de comer fabada. Exacto, dejar de comer fabada en verano, en un cigarral, ¿no? Exactamente. Dejadme que incorpore a Jonathan Gómez Cantero, que es geógrafo, climatólogo y experto en geoingeniería climática. Buenos días, Jonathan. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Hola. A ver, estás como experto para hablarnos de este proyecto que a mí, leído así en el titular, me parece alucinante, ¿no? Pero la geoingeniería empieza a plantearse en serio como una opción. Esto que decía Bill Gates para combatir el cambio climático. Cuéntanos en qué consiste exactamente, Jonathan. Pues sí, la verdad es que la geoingeniería ya lleva varios años planteándose por parte de algunos países y de algunos científicos, y concretamente también de algunos empresarios, como una solución a la lucha contra el cambio climático. Todos sabemos que llevamos décadas emitiendo gases como el dióxido de carbono, que nos están ayudando a incrementar año a año la temperatura media del planeta, y con ello a tener riesgos, por ejemplo, fenómenos meteorológicos extremos, que cada vez son más comunes, son más frecuentes y nos están produciendo mucho más daños. Pues bien, como vosotros estabais comentando, a la vista está que no se están reduciendo esas emisiones de gases de efecto invernadero y que seguimos emitiendo año a año, que además es una locura, pero año a año seguimos con récord absolutos de emisiones. ¿Esto qué nos lleva? Pues que ya hay gente planteándose la geoingeniería como alternación de la atmósfera, bien a escala planetaria o bien a escala local, para evitar que la temperatura siga subiendo. ¿Qué pasa? Que como estamos emitiendo y la temperatura se está incrementando, pues hay algunas personas que se han planteado que lanzar partículas al espacio, en algunos casos cristales de sal o propiamente cristales que hagan efecto espejo, es decir, reflejen la radiación de nuevo hacia el espacio, nos harían efecto sombra en nuestro planeta. Como muy bien comentabais, serían microsombrillitas de playa, pero serían cristales, explicado de forma sencilla, que nos estarían produciendo ese efecto sombra. Pero claro, esto es una locura. Sí, Jonathan, porque yo me acuerdo que tú estuviste ya con nosotros hace años, ya hace mucho tiempo, y
y estabas hiper escéptico con esto. Yo me acuerdo que lo comentábamos como decir, oye, si quizás es un mal menor, y dices, es que ni eso, o sea, sería... ¿Ha cambiado un poco tu percepción en los últimos 3 o 4 años? Ahora no es solo Bill Gates el que dice, oye, igual nos lo deberíamos tomar en serio. Como decía Lourdes, es la National Academy, es la Academia Nacionales de Estados Unidos, como diciendo, es que sí que nos lo tenemos que plantear. ¿Ha cambiado algo en estos quizás 3 o 4 años desde que hablamos? Pues sí, Pere, la verdad es que recuerdo perfectamente aquella mañana en la que estuvimos ya hace tiempo hablando de este asunto, y además aquí ya sabíamos que Bill Gates había invertido millones de euros, en ese caso millones de dólares, para investigar sobre geoingeniería. En ese entonces ya había invertido dinero. Algunos países esto se lo plantean como alternativa porque quieren seguir emitiendo, quieren seguir con su ritmo económico que ellos dicen de crecimiento, que es el que les ayuda a mantener el estatus social en el que tengan a su población. Esto se está planteando como una alternativa y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque desconocemos los impactos que podamos tener. Eso en primera instancia. Estamos hablando que deberíamos tener un principio de cautela, un principio de precaución, que por supuesto esto hay que tenerlo claro. Por ejemplo, en el siglo XIX tuvimos la erupción de un volcán que lanzó millones de toneladas de ceniza a la atmósfera. ¿Qué ocurrió con esa ceniza? Esa ceniza hacía el efecto sombra y el año 1816 se conoce como el año sin verano. Ese año no tuvimos verano en el hemisferio norte porque era tal la cantidad de cenizas que teníamos flotando en el cielo que no dejó al sol calentar la atmósfera. Vamos a suponer que lanzar estos cristalitos al espacio tuviese un efecto similar, que no lo sabemos todavía. El problema es que no lo sabemos. Pero es que hay países, no solamente Bill Gates, metiendo millones y millones en la investigación de la geoingeniería a escala local, como pueda ser China, o como por ejemplo pueda ser Irán, o como por ejemplo se ha hecho a escala muy local en Argentina. Hay países que esto lo han aplicado y no nos tenemos que ir muy lejos. En la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II tuvo un proyectito a escala local de investigación de cómo el yoduro de plata podía ayudar o no a crear reservas de nieve en la Sierra de Guadarrama. Por lo tanto, que nadie piense que esto nos pilla muy lejos, que esto también lo hemos tenido en nuestro país. Sí, sí. ¿Y experimentos ha habido? Sí. O sea, eso imagino que era muy, muy local, pero ¿hay grupos pasando de lo teórico a lo práctico? Porque a mí me sonaba algo que en Harvard... Había un grupo de Harvard. Había un grupo que querían hacer un experimento en el desierto de no sé dónde para hacer un experimento ya más macro. Y con globos aerostáticos y tal, sí. Pues sí, tenemos que decir que esto se hace en el suelo, esto sobre el suelo también se está haciendo. Por ejemplo, China tiene un proyecto de geoingeniería bastante grande en el que lanzan partículas para ver si pueden hacer que las nubes provoquen lluvia. Aquí tenemos que tener claro que lanzar partículas a la atmósfera no te provoca lluvia si el cielo está despejado. Ahora mismo donde yo me encuentro, en Toledo, que por cierto lo veis antes de mi ciudad, de Toledo y de los Cigarrales, ahora mismo en Toledo tenemos el cielo bastante despejado. Ahora mismo si se lanzaran esos cohetes que van rellenos por dentro de yoduro de plata o bromuro de plata y explotaran, no producirían lluvia porque no hay ningún tipo de nube. Si tuviésemos algún tipo de nube que sí que fuese potencialmente exprimible, como una naranja, es decir, que tuviese mucha humedad, que ya estuviese oscurita, como diciendo, uy, esta nube está ahí un poco tontorrona, a lo mejor sí que podríamos provocar lluvia. El problema es que tampoco se sabe cuándo tienen efecto, pero esto... a la nube le das núcleos de condensación, ¿no? Para que el proceso de condensación del agua se acelere. Eso es, exactamente es eso. Para tener una gota de lluvia que precipite y caiga al suelo necesitamos tener un núcleo de condensación, una partícula sólida, pequeñita, que puede ser sal, puede ser ceniza, puede ser incluso un granito de polen, y alrededor de ella se va recubriendo de humedad hasta que se forma la gota y cuando tiene el peso suficiente precipita. ¿Qué es el yoduro de plata? Son esos núcleos de condensación pequeñitos que ayudan muchísimo a que se forme una película de agua alrededor de ellos, luego otra película de agua y finalmente tenga el peso suficiente como para llover, precipitar. El problema es que no se sabe qué efecto tiene verdaderamente el yoduro de plata. Hace años en nuestro país se vendían cohetes granífugos para evitar el granizo, para evitar el pedrisco. En el momento en el que actúes en una nube, por ejemplo de tormenta, como las que teníamos ayer por la tarde en todo el centro de España, si tú lanzas un cohete granífugo en el momento en el que la tormenta está creciendo, quizá provoques la lluvia antes de que se forme el granizo. Eso se dice teóricamente. Y esto se ha aplicado muchísimo durante años. Para que os hagáis una idea, Estados Unidos, sabiendo que es uno de los países del mundo más avanzados tecnológicamente,
pero al mismo tiempo uno de los países del mundo que más sufre los huracanes. Ellos tuvieron hace años un proyecto para que los aviones fuesen contra los huracanes, lanzasen yoduro de plata y evitar que el huracán llegara con tanta fuerza a las costas. Aquello no tuvo efecto, aquello no tuvo ningún tipo de efecto sobre los huracanes y abandonaron el proyecto. Pero con esto llevamos años, y llevamos años metiéndonos en la boca del lobo, y os digo por qué. No paramos de emitir, no paramos de tener impactos constatados del cambio climático. Nuestras olas de calor son cada año más intensas. Personalmente yo el calor es lo que peor llevo del verano. Además lo llevo muy mal. En mi ciudad, en Toledo, tener más de 40 grados de forma regular es absolutamente insufrible. Pero es que estamos entrando en esa dinámica. Y que haya ya países que se planteen la geoingeniería como alternativa, cuando sabemos que la solución es emitir menos gases de efecto invernadero, pues es una auténtica locura. Es lo que apuntaba yo, ¿no? Y lo que decía, y el símil que utilizaba Javier en la entrada. Mira, es que yo estaba pensando que hay un montón de cosas que me surgen a raíz de lo que estoy escuchando vuestra conversación. Está la duda ética política, pero también la ética ambiental, porque manipular la naturaleza, no sé, igual a alguien le puede parecer una muy buena idea, yo qué sé, manipular genéticamente árboles para crear grandes bosques, reforestar y que crezcan más rápido esos árboles, y dice, bueno, pues esto puede ser positivo, pero como tú también has apuntado en algún momento, Jonathan, no sabemos las consecuencias que puede tener esto. ¿Podría tener todo esto consecuencias irreversibles en el futuro? ¿Es posible de alguna manera saberlo? Pues quizás sí, quizá todo esto pueda tener consecuencias. Por ejemplo, sabemos que algunos países que han utilizado esto que os comentaba del yoduro de plata, ese yoduro queda acumulado en los ecosistemas, y en los ecosistemas lo acaban absorbiendo las plantas, se lo acaban comiendo los animalitos, y quizás esos animalitos un día nos los acabemos comiendo nosotros, o esas plantas. Entonces, todo esto es que va muy engrasado una cosa con otra, y esto tiene un problema muy serio en cuanto a la ética ambiental. Yo aquí me pregunto, ¿por qué un país o alguien debería tener derecho sobre el clima o la meteorología que quiere tener en un momento determinado si esto llegara a cumplirse a escala local? Por ejemplo, la geoingeniería. Vamos a suponer que llega la Semana Santa, no existe, ojalá, la pandemia, todos nos podemos ir de vacaciones por toda España, y vamos a suponer que hay, por ejemplo, una comunidad autónoma que disfruta de sus turistas y de la llegada del turismo y dice, yo quiero aquí una semana de sol, cielo despejado y temperaturas de 25 grados, por ejemplo. ¿Qué pasa con todos esos agricultores que necesitan que empiece a llover porque se les está secando la cosecha en mitad de la primavera? ¿Quién va a tener más peso? ¿El político, la cadena hotelera o los 4 agricultores pobrecitos que nos dan de comer y que necesitan que llueva? Esto va a crear un problema en el futuro, podría crearlo muy, muy serio. Bueno, y además que la frontera entre, por ejemplo, Madrid y Toledo no existe, digamos que... Bueno, es que en el cielo no existe ninguna frontera, porque, claro, si las nubes van de un lado a otro. Pero es exactamente, ¿no? Por ejemplo, los toledanos os estáis quejando siempre de que la boina de contaminación de Madrid os la mandamos para Toledo cuando viene el viento del norte. Así que cualquier medida de este tipo que tomara una comunidad autónoma, lo mismo podría estar perjudicando o quién sabe si beneficiando a otra. Claro, mirad, aquí la verdad es que al hilo justamente de esto, como la atmósfera no entiende de fronteras, yo siempre he puesto un ejemplo en cuanto a producir lluvia. Vamos a suponer que el día de mañana se encuentra una partícula de condensación, lo que comentábamos antes, que es a día de hoy la más conocida es el yoduro de plata y también el bromuro de plata. Vamos a suponer que el día de mañana alguien da con la partícula, vamos a suponer Bill Gates y su grupo de investigación, esto es un supuesto ficticio, y tenemos la partícula que es capaz de producir lluvia en las nubes. Y llevamos 4 semanas sin lluvia en la península y tenemos un frente que entra por el Atlántico, y los que somos presentadores del tiempo diariamente, pues decimos que vamos a tener un fin de semana de lluvia, que entra un frente por el Atlántico. Galicia provoca lluvia ese frente, lo provoca Asturias, lo provoca Castilla y León. ¿A Madrid, cuando llega a 7 millones de habitantes, va a llegar el frente desgastado? ¿O Madrid va a decir, no bombardeéis el frente, que necesito que me llegue con lluvia, que aquí tengo 7 millones de bebedores de agua? Claro. Qué fuerte. Pero lo que pasa es que, para ser justo, porque estos conflictos locales que comentabas se daban, yo he estado en el Delta del Ebro en una
con una pequeña almacén que llamaban cohetera, donde tenían estos cohetes de iodo de plata, y me han enseñado un folleto, el folleto de los vendedores de estos cohetes que en el pasado tiraban, y decían esto, que cuando los tiraban siempre había gente del alrededor que se quejaba de que o me has hecho llover o me has quitado la lluvia, cosas de estas. Pero luego también, para cerrar un poco este tema, es que, a ver, siendo justos, todo esto, el informe de las academias nacionales de Estados Unidos recoge estos dilemas éticos, este hecho de tenemos que investigar para conocer si podría llegar a ser una opción a escala planetaria, pero sin duda hacerlo con otros países, no lo puede hacer Estados Unidos solo, y siempre es con esa alternativa de decir, es que las consecuencias de no hacerlo, porque tampoco estamos mitigando el cambio climático, es enorme. El ejemplo que has puesto de los huracanes es bueno. Decir, parece una salvajada intentar frenar un huracán, pero cuando te das cuenta que puede haber un tornado brutal que causará unos daños a la población costera enormes, pues dices, bueno, si tengo una manera tecnológica de frenarlo, pues no lo veo tan mal, ¿sabes? Claro, genera muchos dilemas y también muchas incógnitas, y es un tema que seguro que seguiremos con atención, y no descartes, Jonathan, que te volvamos a llamar, porque por desgracia vamos a tener que seguir valorando estas cuestiones. Pues sí, me temo que de esto vamos a seguir hablando mucho más los próximos años, y al hilo de esto último que se comentaba, tenemos el dilema contrario, tenemos el dilema como, por ejemplo, ¿qué pasaría con una aldea de África que no tienen acceso al agua y quizá esta sea la única opción de que vean llover? ¿Ahí sería bueno usarlo o ahí no? Dejamos la pregunta como reflexión para esta conversación. Jonathan Gómez Cantero es geógrafo, climatólogo, experto en geoingeniería climática. Gracias y un abrazo y besos para la gente de Toledo que nos está escuchando. Un fuerte abrazo e igualmente que lo paséis muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. Out with me, Mass Private, and we'll sail around the world. I will be your Ferdinand, and you my wayward girl. Many nights of talking in hotel rooms can you take? Many nights of limping round and pagan holidays. Vamos a seguir hablando de sostenibilidad con un dato que tengo sobre la mesa también sorprendente. Los correos electrónicos, los emails promocionales recibidos en España en 2020 provocaron la emisión de 30 kilos de CO2 por persona. Suena fatal, pero no sé valorar si es mucho o poco, porque de entrada yo no me había planteado nunca la lectura medioambiental de mi uso del correo o de las redes sociales. Claro, y tampoco nos hemos planteado cuánto es un kilo de CO2, ¿no? A mí me tocó, sabiendo que tratábamos este tema, me puse a buscar cuántos kilos de CO2 emitían ciertas actividades. Creo que de media cada ciudadano español unas cuantas toneladas al año emitimos de CO2. O sea, en principio parece algo despreciable comparado con transporte, comparado con el impacto ambiental de la agricultura, pero bueno, intuyo que la persona que nos hablará ahora le dará más trascendencia. Es que hay que multiplicar por 7.000 millones cualquier cálculo, claro, porque todo el mundo tiene un teléfono móvil, entonces que las emisiones por persona las multiplicas por 7.000 millones de personas que hay en el mundo y claro, te salen unas cuantas toneladas, ¿sí? Pues la persona con la que vamos a hablar y que decía, a la que se refería Pere Estupiñá, es Coral Calero, catedrática de Lenguajes y Sistema Informático del Grupo de Investigación Alarcos de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? Buenos días, Coral. Hola, buenos días. Perdona la pregunta básica, sí, para empezar, pero la hago yo, por tanto estoy exenta de todo conocimiento científico. ¿Por qué contamina mandar un correo o publicar un tuit? Bueno, pues porque desde donde lo haces es un dispositivo que al final necesita electricidad y esa electricidad emite. Es responsable de emisiones de CO2. Es tan fácil como eso. Es que, ¿sabes lo que pasa? Con el software parece que como es intangible, que está ahí dentro del ordenador y que funciona sin más, parece que no tenga consecuencias, pero sí las tiene. Ya habéis estado hablando de lo que ocurre hoy en día, y es que, bueno, somos 7.000 millones de personas, pero si yo os pido que hagáis la reflexión de cuántos ordenadores tenéis en casa o utilizáis a diario,
os podéis quedar sorprendidos, porque ya no estamos hablando solo del PC o del portátil, hablamos de vuestro teléfono móvil, vuestra Smart tableta, TV, efectivamente, la tablet, el tren que cogéis, dentro de poco la nevera va a llevar también conexión a internet. Sí, ya las hay. Oye, vosotros ya está el Internet de las cosas, ¿sí? Exacto. Sí. Vosotros habéis creado un dispositivo, un medidor que os permite conocer el consumo real de cada buscador, cada red social, cada plataforma de streaming. ¿Quién va ganando? A ver, nuestro dispositivo en realidad mide cualquier software que podamos ejecutar en un ordenador, ¿vale? Ajá. Siempre del lado del cliente, porque digamos que lo que nosotros perseguimos es concienciar a las personas para conseguir concienciar a los desarrolladores de software, que creemos que son los responsables finales. Entonces, ¿quién gana? Depende de en qué. Os puedo decir varios ejemplos. Empezamos, por ejemplo, por el estudio que hemos hecho de navegadores y buscadores, ¿vale? Sí, vale, perfecto. Venga, vamos allá. Lo que hemos hecho ha sido para poder comparar los consumos, lo que hemos hecho ha sido comparar las combinaciones de diferentes buscadores y navegadores haciendo la misma búsqueda, ¿vale? Hemos buscado la misma cadena. Entonces, hicimos un primer estudio hace un par de años en el que cogimos Chrome, Firefox, Opera y Edge como navegadores, y por el lado de los buscadores Google, Ecosia, Bing y DuckDuckGo. En aquel momento tuvimos una combinación que hicimos una lista en la que el mejor parado nos salía la combinación de Edge con DuckDuckGo y la peor Chrome con Google. Evidentemente, el poner negro sobre blanco de empresas concretas es feo, ¿no? Y más cuando estás directo a la misma empresa. Pero bueno, es de decir que hemos repetido esto, porque ya sabéis que el software tiende a cambiar bastante rápido. Entonces hemos vuelto a repetir. Hemos añadido además Brave, que es un navegador que en su publicidad dice que es rápido, privado y seguro, ¿vale? Con lo cual quisimos añadirlo. Y la verdad es que nos ha sorprendido el cambio que ha dado esto en solo un par de años, porque ahora ya Chrome ya no está tan abajo, ¿vale? Ahora mismo nuestro ganador es Edge con Google, concretamente. Y luego en la parte baja sí que seguimos teniendo a Opera, como ya teníamos en la primera clasificación, y Brave. Precisamente Brave se nos ha quedado muy abajo en cuanto a eficiencia energética. Oye, Coral, ¿y son diferencias muy pequeñas o estamos hablando del doble? Una combinación de navegador y buscador que sea el doble que otra. Pues pueden llegar al doble, pero es que hay varios factores que entran. Nosotros controlamos todo lo posible, ¿vale? Pues eso, por eso hacemos la misma búsqueda, utilizamos el mismo ordenador, pero luego nosotros tenemos que combinar la potencia que consume el ordenador con el tiempo que tardan en hacer la acción. Y esa combinación, que es el consumo, es lo que comparamos. Entonces, hay diferencias, pero a lo mejor en unos casos es porque uno tarda más que otros y en otro es porque uno requiere de más potencia que otros. Pero sí hay bastantes diferencias entre los mejores y las mejores y las peores combinaciones. Nosotros lo que hemos intentado hacer es una lista, ¿vale? Tipo las etiquetas de las lavadoras. Entonces, es decir, en la categoría A tenemos estas 4 combinaciones para no restringir solo una. Pues y respecto a una bombilla, yo ahora estoy con una bombilla porque aquí es de madrugada todavía en Buenos Aires, tengo las bombillas, 2 bombillas abiertas en la habitación y un ordenador y un móvil abierto. O sea, y perdona, es que yo es a lo que te dedicas y tal, pero a mí a priori me parece despreciable este consumo del ordenador comparado con la nevera, comparado con... Despreciable en el sentido matemático. Matemático, sí, pero bueno, es vale. Igual. O sea, si yo quiero reducir mi huella de carbono, o sea, es que todas las recomendaciones que hay en este tema, dice, pues no comas carne y come de origen vegetal, porque, o sea, al final... Sí, cambio de navegador, pues tendré un poco menos de consumo, pero estamos hablando de algo global muy grande y a veces en estas pequeñas medidas... Dime. ¿Te lo relativizo? Sí, mira, sí, por favor. No está con los últimos datos, está con los anteriores, pero bueno, básicamente va a salir más o menos lo mismo. Por lo que he estado mirando, porque este segundo estudio del que os hablo estamos justamente ahora terminándolo, pero vamos... Entre que una persona utilice la mejor y la peor combinación durante un año, ¿vale? Uh-huh. Esa diferencia de consumo le puede servir para tener 83 días una bombilla de bajo consumo encendida, las 24 horas del día. ¿Vale?
A ver, espera, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Espera. O sea, es más de lo que pensaba, pero... Sí, que viendo otras cosas que hay no sería tanto, pero estoy pensando que nos hemos acostumbrado a un uso tan desmesurado de las redes, de los ordenadores. Lo miramos casi por vicio, ¿no? El teléfono, lo consultamos las redes y todo por vicio. Contestamos, acumular un montón de correos, por ejemplo, en la carpeta y los contestarlos todos con un recibido gracias, o enviar GIFs todo el tiempo, memes, es una... Efectivamente. Tendemos a generar muchísima basura digital, ¿vale? Mira, en el ejemplo que tú decías de los correos, yo mando un correo electrónico y lo mando con acuse de recepción y luego con confirmación de entrega también, ¿no? De entrega y de lectura. Sí. Y entonces cuando la persona lo recibe me contesta. Eso quiere decir que yo he hecho un 3x1. ¿Sí? Eso estamos haciendo el triple de consumo de una manera que no vale la pena. ¿Qué ocurre hoy en día con las fotos digitales? Uno se pone a hacer una foto y no hace una. Haces un montón de lo mismo y luego las dejas todas. ¿Por qué? Sí, porque ya no hay conciencia de almacenamiento. Claro. No ocupa Entonces, espacio, todo ese tipo de cosas... O en redes sociales, ¿a qué se tiende? En redes sociales cada vez se tiende más a que la gente pueda poner vídeos. Hasta hace poco Instagram, que básicamente eran imágenes, vio que TikTok le estaba comiendo la merienda y entonces ha añadido los Reels, en los que luego pones vídeos de TikTok, con lo cual encima estás duplicando, y esos son vídeos. Entonces, ¿qué recomendación le hago yo a los usuarios? Hombre, pues... si tienes que poner un tuit o en Facebook, no en Instagram porque son fotos, ¿no? Pero si tienes que poner en Instagram, fotos. Y si tienes que poner un tuit, tira de texto y de emoticonos. Que es que además con eso pones a prueba tu creatividad. No busques siempre el GIF que refleja lo que quieres. Inténtalo tú, ¿vale? Entonces solo con eso ya se ahorra muchísimo. Cuidado con los correos eliminados. Si los eliminas es que no lo quieres. ¿Para qué lo tienes en la papelera? Vaciando la papelera. Dios, es que, a ver, nosotros nos dedicamos al periodismo científico y no podemos, o sea, tenemos que tener un punto crítico con lo que hacéis, ¿entiendes? Porque si no, ya no somos periodistas científicos. Claro, o sea, o sea, está bien que todos deberíamos escribir menos tweets por otras razones, pero realmente, o sea, el impacto ambiental, o sea, a mí es que me cuesta, y te prometo que ayer estuve buscando información porque sabía que íbamos a hablar de este tema y, hombre, cualquier cosa que hagamos está bien, pero es que en medio ambiente muchas veces, o sea, el problema es tan grande que un poco lo de la fabada que decía Javier, o sea, no sé hasta qué punto son las principales recomendaciones a decirle a la gente cómo bajar su huella de carbono. Bueno, la existencia de un mal mayor no te impide luchar contra un mal menor, ¿no? Eso es un principio básico de la filosofía. Y sobre todo cuando estamos hablando de una cosa no indispensable, no imprescindible. Claro. Estamos hablando de unos comportamientos que nos están imponiendo últimamente, que estamos adoptando con una cierta frivolidad y que tienen unas consecuencias, ¿no? Sí. Hay una cosa más que yo quiero dejar clara, O sea, yo estoy aquí dando estos datos justos de redes sociales o de buscadores y demás, y parece que la culpa la tiene el usuario. No. La culpa la tenemos los ingenieros en informática, los desarrolladores de software, que por ahora no nos hemos puesto las pilas, como se han puesto en otros ámbitos, para intentar hacer el software de manera eficiente. Entonces, por ahora nosotros todos estos estudios los hacemos como recomendaciones a nuestros usuarios, a los usuarios finales. Pero es la empresa, es la industria del software la que tiene que ponerse las pilas y tirar esto para adelante y empezar a hacer el software eficiente, ¿vale? Porque Coral, supongo que un programa bueno gasta menos que un programa malo que a lo mejor se tira corriendo demasiados pasos para llegar a un agujero negro, ¿no? Un programa que sea compacto, que autoconsistente, pues es un ahorro de energía en sí mismo, ¿no? Bueno, eso también depende de cómo esté hecho. Mira, en el mundo del software,
el software son las aplicaciones, ¿no?, que funcionan dentro del ordenador. Tenemos un problema en el software, y es que el mundo funciona con el software, ya lo he dicho al principio. Entonces se buscan muchísimas soluciones y de manera muy rápida. Entonces, al comienzo del software, lo que se quería era tener la solución hecha cuanto antes, y cualquier cosa, digamos, que se lanzaba al mercado. Luego ya se intentó hacer la cosa mejor, ¿no? Y entonces se vio el cómo se hacía, se buscaba la calidad. Eso también está ya más o menos metido en el ADN del desarrollo del software. Pero hay que dar el pasito más y decir con qué se está haciendo ese software. ¿Cómo va a funcionar luego el software? ¿Cuánto va a requerir? Porque yo puedo tener en el software, igual que en las lavadoras, puedo tener dos software que hacen lo mismo, pero que uno tenga más en cuenta los recursos que utiliza que otro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor a nivel individual el impacto o el ahorro no es tanto. Pero es lo que decíamos al principio, 7.000 millones de personas con varios ordenadores, cada uno de ellos individuales, más otros tantos, para la vida social, para la vida diaria y para el trabajo. Y ahí es cuando el software adquiere esa dimensión tan grande que hace que sí se tenga mucho impacto con solo ahorrar un poco en cada acción. Fijaos que hemos planteado unos temas hoy que invitan a la reflexión y que tenemos que dejar sobre la mesa porque tienen muchos frentes y muchas aristas bajo las que mirarlo, ¿no? Y este es otro. No ha sido una charla de domingo de resurrección, esto más bien es de lunes de inicio de curso. Oye, pero bueno, que habrá gente que esté tranquilamente en casa y estos temas le parezcan apasionantes porque primero abrimos una ventana a una utilización un poco más crítica o con más criterio, si queréis, de estos medios y... ¿Me estaba riñendo? Ahora que pienso. No. Es que estoy dando ahí unas explicaciones, digo, pero me está riendo Javier San Pedro. No, es que era modo ironía. Javier ya sabe usar el interruptor ese. Tengo modo ironía y modo... On y off, ¿no? Ya le das. Bueno, en cualquier caso, a mí sí que me parece interesante que hayamos planteado estos temas a futuro, ya que, bueno, pues son cuestiones que nos deberían estar preocupando a todos y sobre todo a quienes tienen capacidad de decisión sobre ellas. Me ha encantado ver esta dimensión de la sostenibilidad en un acto que yo no vinculaba a ese capítulo, y agradezco mucho a Coral Calero, que es catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos del Grupo de Investigación Alarcos de la Universidad de Castilla-La Mancha, que haya aceptado participar en el programa para bueno, pues darnos un poco de luz y datos al respecto. Gracias, Coral. De nada, porque es que además tenemos que hacer esto para convencer a gente como Pera, que parece que todavía se resisten los negacionistas, a creer en que esto tiene su importancia. Por eso tenemos toda nuestra línea de divulgación. Con sus dos bombillitas y el móvil y el, no sé y el si ordenador. apagar la bombilla o el teléfono. No, la bombilla. Y cuando ayer buscó información, emitió 30 kilos de CO2 por lo menos. Claro. Estuve allí con el Safari, que no me quedó claro. Pues muchísimas gracias, Coral, un placer. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo. Quería que nos quedase unos minutos para varias cuestiones que nos han planteado los oyentes. Mira, es que la pregunta que va a plantearnos ahora mismo Suso desde Santiago tiene que ver con otra que hacen en Twitter, hace Rebeca Méndez. Dice, ¿por qué el cálculo de la probabilidad de trombo de la vacuna de AstraZeneca se hace sobre el conjunto de vacunados en lugar de sobre el grupo de sexo y edad mayormente afectado? Y ahora mismo la pregunta de Suso también tiene una cierta relación con eso. Suso, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lourdes, compañía. Nada, mi pregunta es... Hola, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es la siguiente. La mortalidad por COVID, al parecer, es el doble en los hombres que en las mujeres, sobre todo en determinadas franjas de edad. Entonces me pregunto si sería una buena opción vacunar antes a los hombres que a las mujeres, sobre todo en determinadas franjas de edad, y aumentar así la eficacia de la vacuna en los casos más graves. Me pregunto si tiene sentido a nivel epidemiológico. Esa es la pregunta. Venga, pues muchas gracias. Nada, un saludo. Un beso, Suso. Es cierto que la mortalidad es mayor en hombres, aunque los dos principales factores de riesgo para la infección son la edad, como sabemos, y el sobrepeso.
diabetes de tipo 2 y enfermedades metabólicas asociadas. Son los casos los grupos más graves. Que los hombres tengan más mortalidad que las mujeres, no se sabe exactamente a qué se debe, aunque la hipótesis más simple es que los hombres tendemos a tener unos hábitos más dañinos, como por ejemplo comer más grasas saturadas, grasas animales, beber alcohol, estar gordo, y es posible que lo que estemos viendo aquí es un factor de confusión, ¿no? El sexo sería una confusión porque los verdaderos factores de riesgo son los que ya sabíamos, ¿no? La mala vida y la edad. La mala vida y la edad. Bueno, y en cualquier caso, las mujeres tienen en general un sistema inmune más fuerte que el de los hombres, porque es un sistema inmune adaptado a la defensa del feto. Un feto y un bebé están desprotegidos y es la madre que tiene que aportarles los anticuerpos. Y nos vamos, ¿no? Nos vamos. Me dicen que tengo que dejarlo aquí. Javier Sanpedro, Pera Estupiñán, un gusto compartir con vosotros esta hora de ciencia. Igualmente, Lourdes. Un beso. Adiós, Pera. Hasta luego. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.